Hola a todos, soy un tío blancuetero y en este vídeo quiero mostraros una historia brutal sobre una denuncia falsa por agresión sexual y las terribles consecuencias que esto puede conllevar. Y normalmente no hago este tipo de vídeos en los que me refiero a casos concretos, pero la situación dramática de este caso, en tanto que puede acabar con la vida de la persona que os voy a presentar, pues me obliga a dar a conocer una historia tan tremenda como la que vais a escuchar directamente por parte de las personas afectadas. Se trata de un vídeo largo y muy duro, pero cuyo visionado y difusión me parece importante para que podamos ayudar a una persona que se encuentra en un momento crítico y cuya vida corre peligro. También nos ayudará a darle forma a este terrible relato los testimonios de Manuel Esber, psicólogo, y Giovanna Carril, abogada. Y sin más dilación, dentro vídeo. Bueno, buenas tardes, mi nombre es David Santiago, soy psicólogo, soy nacido en Chile y ciudadano español, y básicamente estoy contando mi historia porque a raíz de una denuncia falsa he sido víctima de una serie de violación de derechos que han terminado en una situación en la cual estoy temiendo por mi vida y se ha dañado mi integridad física y psicológica. Esta acusación falsa comenzó en Chile por parte de la hija de mi esposa. Mi nombre es Tamara, soy la pareja de David. Soy la madre de la persona que puso la denuncia en la cual está acusado David. Yo fui madre muy joven, a los 18 años, por lo tanto vivía en la casa de mis padres cuando quedé embarazada. Tuve que salir a trabajar, por lo tanto la encargada de los cuidados de mi hija durante el tiempo que yo iba a trabajar era mi madre. Entonces durante ese tiempo yo viví hasta los 33 años con ella. Fran en ese entonces tenía 14 años, cuando en una pelea entre mi madre y Fran, en la cual ya estaba siendo descompensada psicológicamente, se empezó a portar mal, se empezó a autolesionar ella, estaba teniendo un descontrol emocional enorme. Mi madre en una pelea me solicita que por favor me la lleve de la casa. En ese entonces yo ya llevaba 3 años de relación con David. Lo que decidimos fue que, debido a lo que me solicita mi madre, ir a vivirnos juntos ya que ella había sido tan tajante en su decisión. Yo y mi pareja estábamos estudiando psicología, estábamos ya en los últimos años y al mismo tiempo trabajábamos, es decir, trabajábamos de día y estudiábamos de noche, por lo cual estábamos todo el día fuera en casa. La hija de mi pareja pasa momentos a solas dentro del piso y mi esposa descubre en una conversación de Facebook que la sesión la deja abierta a su hija. Ve el chat porque empieza a ver actitudes raras como olor a cigarrillo, habían actitudes de impulsividad y de agresión muy constantes. Averiguar a qué se debía todo esto. Lo que pasó fue que yo en ese tiempo, en agosto del 2014, en mi ordenador veo una conversación de mi hija en Facebook con un chico, en donde ella empieza a relatar que empezó a tener encuentros sexuales con el chico, lo cual no me parece tan una locura, está en la edad de la exploración sexual. Pero en esa conversación también me doy cuenta de que ella estaba consumiendo marihuana, lo que era muy preocupante porque ella tiene un estado crónico de diabetes tipo 1, por lo cual cualquier sustancia, como por ejemplo la marihuana, le podría haber provocado un coma diabético. Entonces fue la primera cosa que a mí me llamó mucho la atención, me dolió muchísimo que haya transgredido todo eso en casa. Y dentro de esa conversación además ella relata de que se está autoinfligiendo vómitos y purgas para vomitar, debido a que ella tiene una autoestima muy baja y se encuentra gorda, se encuentra fea y todo eso. Desde que a ella se le diagnostica bulimia, que era lo que diagnosticó el médico, y esto se diagnosticó porque, bueno, no solamente por la atención que él le entregó en las entrevistas, sino porque además a ella le hicieron un test que se llama el test de Rorschach, en donde arrojó que ella tenía alteración del juicio de la realidad y tenía rasgos de tipo limítrofe, de personalidad tipo limítrofe. Entonces, dada toda esa circunstancia, el doctor lo que recomienda es su internación de inmediato en el hospital psiquiátrico que había allá.
Entonces yo digo, no, o sea, yo no quiero que mi hija esté internada en un psiquiátrico. ¿Qué otras medidas podemos tomar que no sean tan fuertes, que no sean para todo el núcleo familiar y especialmente para ella? Entonces él me solicita de que entonces lo que tendría que ser un custodio las 24 horas del día para que ella no incurriera en estas purgas que pusieran en riesgo su vida en el fondo. Entonces, ¿qué hago yo? Inmediatamente hago una baja laboral voluntaria en el mes de septiembre de 2013 para que yo estar en el fondo a los cuidados al 100% en casa de ella. El psiquiatra recomendó que el uso de las redes sociales fuera de alguna manera restringida o puesta a ciertos límites, porque el uso de redes sociales, llámese WhatsApp o Facebook, hacían que ella se sometiera a situaciones que atentaban contra su integridad física y psicológica y también hacia su entorno. Entonces, en primera instancia fue bien, ella lo aceptó, tenía muy buen resultado, buena cooperación con nosotros y con el tratamiento. Asistía una vez por semana al psicólogo y cada 15 días al psiquiatra para ir viendo avances, para ir modulando su conducta y para saber que había que poner ciertos límites en las relaciones sociales porque ella se podía exponer a daños físicos. Las personas TLP, los trastornos límites de la personalidad, que ahora se los llama así, pero tradicionalmente también se los ha conocido como cuadros borderline, son unos cuadros que se caracterizan por su gran complejidad y por conductas explosivas. A veces mantienen un sentido de la realidad adecuado, con lo cual se diferencian de los cuadros psicóticos, pero a veces pierden la noción de la realidad y se montan unas historias tremendas. Son generalmente adolescentes que, como se diría en plan castizo, han perdido el norte. Están con un grado de despiste brutal y necesitan tratamientos muy serios, en primer lugar que les pongan unos límites. A veces necesitan internamiento, periodos de internamiento que les empiezan a poner orden desde fuera, empiecen a ser forzados a tener un orden que ellos mismos no tienen capacidad de mantener. Bueno, pues nos encontramos con que esta chica cumple todas esas condiciones, tiene un caos mental tremendo, es buena observadora, pero se fija demasiado en detalles y a partir de los detalles se inventa escenas de la realidad que no terminan de corresponder con los hechos. Sigamos un poco. En el área afectiva es una personalidad con rasgos egocéntricos. La afectividad no está suficientemente bien regulada por un control, o sea que explosiones afectivas. Claramente se observa inmadurez afectiva y una forma infantil de vinculación afectiva. Hay mucha tensión y hay mucho conflicto interno con tendencia a desarrollar conductas autoagresivas y exoagresivas, agresivas hacia sí misma y agresivas hacia el exterior. Hay un déficit en el repertorio de conductas empáticas. Le cuesta conectar empáticamente con alguien, ponerse en el lugar de alguien, comprenderle, sentir lo que otro puede sentir. Es más típico de una organización límite de personalidad con funcionamiento dependiente. Rasgos impulsivos evidentes y dificultad importante en el manejo de la ansiedad con riesgo de conductas autoagresivas y también rasgos de bulimia y anorexia. Su primer brote de descompensación fuerte, esto fue en el mes de enero del 2015. Empezamos a tener normas, o sea, tú vas a ingresar de tal hora a tal hora para ir paulatinamente con este tema de entregarle las herramientas de las redes sociales. El tema es que en una ocasión yo le solicité que por favor ya se desconectara porque eran los horarios. Es muy importante para una persona que tiene rasgos tipo limítrofe que las normas se cumplan, porque es parte de que la causalidad de que ella tenga una estructura más ordenada. Entonces era importante que se cumplieran las normas. Le solicito por favor que ya termine la conversación con su amigo. Lo hago 1,
2, 3 veces, no lo hace, entonces voy y digo, basta, voy a desconectar el internet. Voy, desconecto el internet y ahí fue uno de los brotes, creo, más fuerte de descompensación emocional con Fran, en donde ella va a la habitación y empieza a quebrar, a botar al suelo cosas de vidrio, el equipo de música, intenta botar la televisión, entonces se descompensa. En mi intento de poder generar contención, ella tira la puerta de la habitación y lo que hace es que me quiebra el dedo, porque yo pongo la mano para entrar a la habitación y en eso ella cierra la puerta, entonces me genera una fractura en el dedo. Dado que toda esta situación era muy estresante, decidimos que pasara un periodo de tiempo, unos meses, dado que no iba al colegio, unos meses con la abuela, hasta que se tranquilizara, pusiéramos paños fríos a la situación y ella pudiese reflexionar sobre todo lo que había hecho. Se va a la casa de mi madre y está todo el mes allá. Lo que yo no tomé pensando que mi mamá iba a tener las mismas medidas que yo había seguido de disciplinas y normas en la casa, pero eso fue totalmente una falacia de parte mía, porque en el fondo, o un descuido de parte mía, porque mi mamá por ejercer esta parte de función materna o de abuela demasiado condescendiente, empieza a entregarle todo lo que ella pide. Entre esas cosas es que saliera con un novio que yo tampoco sabía que existía, todas las redes sociales, a la hora que ella quisiera. Un día mi hermano mayor me llama y me dice, oye, ¿qué pasa con Fran, que está a las 4 de la mañana conectada en internet? Entonces yo ahí fue la primera vez que yo dije, pero ¿cómo a las 4 de la mañana? Fran, ¿estás seguro? Sí, está abierta su sesión a las 4 de la mañana, me manda un pantallazo. Entonces yo digo, no, mi mamá está infringiendo algunas cosas que yo la tengo que ir a buscar porque no se estaban dando las condiciones que eran necesarias dada su diagnóstico. Pasa todo febrero y la primera semana de marzo ella tenía que ingresar al colegio. Entonces yo la voy a buscar porque digo, ya es hora que ella regrese a casa. Y cuando la voy a buscar, mi mamá me dice, es que ella no se va de la casa. Entonces yo le digo, ¿qué me estás diciendo? Si ella es mi hija, yo tengo que tenerla en casa, empieza su periodo escolar, tengo que llevarla a casa. Entonces ella me dice, tú la vas a buscar al colegio y tú te vas a arrepentir. Voy al colegio y cuando llego al colegio me encuentro con la sorpresa de que mi mamá había llamado al padre de mi hija, en el cual ella sabía que durante nuestra relación de noviazgo era una persona violenta, que había ejercido violencia física hacia mí, y a ella no se le ocurre la mejor idea que llamar a este tipo que era muy violento para que fuera al colegio, porque yo la iba a ir a buscar y ella no quería. Entonces cuando llego me lo encuentro ahí, intento que Fran se venga conmigo, Fran muy descompensada me dice, es que no me quiero ir contigo porque... y empieza delante del director del colegio y de la profesora jefe y delante de su padre a decir de que yo genero en ella vulneraciones de derecho, como que no le doy de comida, como que le insulto en casa, y empieza a decir eso y la profesora jefe no se lo puede creer y le dice, pero Fran, o sea, me estás hablando de tu madre, que es la que es una persona presente en el colegio, la que viene a las reuniones, a la que participa en el colegio en tus actividades artísticas, o sea, ¿qué está pasando acá? O sea, no me lo creo. Entonces los profesores empiezan a tratarla a ella y le dicen, a lo mejor tú estás intensificando toda esta parte emocional y no es tan así. Entonces, dado que yo digo, no, me la voy a llevar porque ella lo que necesita es la medicación y el psiquiatra está a un par de calles desde acá, me la llevo. Y al intentar llevármela, porque el colegio estaba accediendo, porque yo era la tutora oficial de ella, el padre de Fran me toma del cuello y me pone hacia la pared y me dice que tú no te vas a llevar a mi hija. Y los profesores, el director y el profesor jefe me tienen que poco menos zafar de los brazos de él. En eso yo quedo en shock, salgo corriendo del colegio, David me estaba esperando en el coche, me ve llorando, me dice qué sucede y yo le comento que está el papá de Fran, que él también sabía que era una persona súper violenta y decide llamar a la policía. Sale mi esposa del colegio llorando, yo le pregunto qué ha pasado, me lo cuenta, entonces yo digo voy a llamar a la policía porque no puede ser que dentro de un recinto educacional, de un establecimiento educativo, sucedan esta clase de cosas. Llamo a la policía. Llega la policía, me pide los datos, yo se los doy, les digo yo llamé, ha sucedido esto y tal, y la policía ingresa al colegio para tratar de convencer a la hija de mi esposa que se vaya con su madre, porque ella tenía la patria potestad. Cuando ingresa la policía para convencer a la hija de mi esposa,
Ella, al verse presionada y ver que no tenía mucha chance de poder no irse a la casa de su madre, le dice a la policía: es que no me quiero ir con ella porque David comete abusos sobre mí. Y en ese momento la policía para todo el procedimiento y coge al padre biológico y a ella, a su hija, y se van a la comisaría a poner una denuncia hacia mí por abusos. Ahora viene lo terrible de este caso. Esta chica, de repente, en una situación de tensión, se ve confrontada, le dicen: tienes que ir con tu madre, tal y cual. De pronto, ¡pa!, salta por los aires y lanza una acusación. Esto parece que rompe completamente la situación y a partir de ahí se desarrollan acontecimientos brutales. Mi esposa decide en ese momento que cada vez que discutía con ella o tenía algún tipo de pleito, ella iba a grabar. O sea, ponía el móvil, le decía: voy a empezar a grabar esta conversación para que después no me digas que yo te dije tal cosa o te dije otra cosa o tú dijiste otra. Entonces, a partir de ahí las conversaciones entre mi esposa y su hija empezaron a ser grabadas. Y en una grabación particular sobre el tema de los vómitos y el tema de toda esta agresividad que ella tenía, la hija de mi esposa, le dice a Tamara: es que yo todo lo que haga lo voy a hacer para hacerte sufrir. Y todo lo que he querido hacer lo he hecho por mala, porque quiero hacerte daño, ¿no? Por eso lo voy a hacer y por eso he hecho lo que he hecho, por eso. No lo tomamos muy en serio, mi esposa no lo tomó muy en serio, yo no tenía idea de este audio hasta que hace poco lo volvimos a escuchar y claro, empezamos a entender muchas cosas respecto a lo que se estaba cocinando y nosotros no advertíamos. La hija de mi esposa estaba guardando cierto comportamiento en pos de hacer sufrir a su madre por todo lo que estaba como sometiendo a su hija, que era tratamiento psiquiátrico, restricción de móvil, restricción de Facebook, restricción de salidas, que tienes que llegar a tal hora, tienes que cumplir con notas y esa clase de cosas. A ella la estaban, a lo mejor lo que yo entiendo es causar muchos resentimientos a su madre. Y inmediatamente poner una orden de restricción para que yo no me acercara, ni David tampoco, hasta que se esclarecieran los hechos. Entonces, esto fue tejido muy cuidadosamente, yo lo puedo decir, porque inmediatamente yo no pude llegar a ella en todo este tiempo porque tenía una orden de restricción, porque supuestamente ella además estaba diciendo que yo le vulneraba los derechos, que no le daba alimentación, cosa que uno puede, con dos dedos de frente, puede corroborar que eso es incierto, porque ella, teniendo una patología crónica como diabetes tipo 1, tú no le das comida cada 3 horas y ella se descompensa. Y eso lo puede saber un médico endocrinólogo, que una persona en esas condiciones no puede estar sin comida. Entonces ahí empieza bueno, parte de todas las mentiras que se hicieron hacia mí de parte de mi familia, para que luego posteriormente caer la bomba de la pesadilla más grande, que es que, bueno, que esto no había sido solo un beso, sino que había sido que durante 2 años David había abusado sexualmente de ella. Entonces, lo que se genera es que, bueno, yo exploté. Obviamente mi primera reacción como madre fue: ¿qué pasó, David? ¿Qué pasa con esta acusación asquerosa? ¿Qué pasó? Él me dice, bueno, se pone a llorar y me dice: esto no es verdad, Tamara, ¿cómo tú puedes creer esto? Bueno, rompimos la relación en ese tiempo y lo va a buscar su familia a la casa y me dice, lo único que me dice: dame la oportunidad de poder probarte que esto no es cierto con las pruebas sexológicas que me imagino a tu hija le van a tener que hacer. ¿Qué habría que haber hecho? Habría que haberla protegido, habría que haberla apartado de la situación social en donde estaba en ese momento, habría que un clínico tendría que haberla calmado y haber tenido una entrevista con ella, haberla tranquilizado y haberla sosegado y poco a poco haber iniciado, bueno, de hecho ella estaba en tratamiento de psicoterapia y en tratamiento psiquiátrico, con lo cual habría que haberla canalizado por ahí y haberla encauzado para protegerla de sí misma, ¿de acuerdo? En lugar de esto, la reacción
es completamente anómala. La reacción de los estamentos adultos es lo que llamamos una reacción iatrogénica. Quiere decir cuando las instituciones, en lugar de colaborar a la salud y a la curación de las personas, al revés, enferman a las personas. Y entonces vemos que aquí la policía se la lleva, la empiezan a tomar declaración y la van engordando y le van facilitando y le van engordando el síntoma. Es decir, ella de pronto siente que la están escuchando y empieza a sentirse importante y empieza a engordar una descripción que claramente se aparta de la realidad. Lo alucinante es que los estamentos institucionales que se están encargando de ella, que son policiales y son judiciales, y supongo que dentro de los estamentos judiciales hay estamentos clínicos, de psicólogos clínicos o de psiquiatría forense, etc. Lo llamativo es que no actúen para salvarla, sino que le engorden el síntoma. Entonces la enloquecen, la ayudan a que se enloquezca más. Y ella se enloquece más. En la declaración, puntualmente, ella, cuando se lo preguntan, ella dice: me viola una vez por semana y ya lo está haciendo por un periodo de 2 años. En la investigación pericial, primero en el servicio médico, le hacen un peritaje sexológico y demuestra que no hay nada. No hay penetración por ninguna parte, ni anal, ni vaginal, ni antigua, no hay lesiones, no hay cicatrices, no hay absolutamente nada en el sentido médico. Y en tanto al peritaje psicológico, primero el psicólogo no toma en cuenta el historial psiquiátrico de la persona que me denuncia, pero solamente dice que podría haber cierto grado de credibilidad en lo concerniente a abuso sexual impropio. Decir que los resultados de la investigación criminalística dirían lo siguiente: no obstante lo anterior, no es posible asegurar la ocurrencia de los hechos expuestos, por cuanto el oficial investigador no obtuvo medios de prueba científicos técnicos que acrediten la ocurrencia de una violación conforme a lo denunciado por la víctima. Esto ha sumado a que el imputado se acogió a su derecho de guardar silencio. Cuando yo asisto, soy la primera persona que asiste a un juicio, soy yo con este tema de la vulneración de derechos. Ella corre hacia mis brazos y me dice que es la primera vez que la veo, que son como a la semana, no, al mes de lo que ya, de esta primera acusación, y ella me abraza y me dice: mamá. Y yo le digo: pero Fran, ¿qué está pasando con todo este tema? Y ella me dice: ay mamá, esto es por poco tiempo. Así con una ligereza en sus palabras, como que quien estuviera denunciando, no sé, me tiraron el cabello, o sea, me rompieron un pantalón. Entonces, cuando tú empiezas a triangular toda esta información, yo es cuando tomo la decisión y digo: esto es falso, esto no puede haber sucedido. Esto no puede haber sucedido dadas las pruebas científicas, dado lo que yo vi, dado lo que yo viví también en carne propia con el tema de mi propia denuncia. Y bueno, desde ese tiempo que he estado apoyando a David en toda esta pesadilla que hemos tenido que vivir juntos. Y finalmente dicen, ponen una fecha de juicio y yo voy al juicio, porque la verdad es que estaba muy confiado por toda la prueba, por todo lo que se había obtenido, que era contrario al relato. Así que voy, y en el juicio ya empecé a ver ciertas conductas o actitudes sospechosas sobre los jueces y sobre la fiscalía. Yo empecé a pensar que había un cierto ambiente denso que iba muy en contra mía. Y cuando declara, la abogada le dice: pero usted, ¿cómo declara violaciones una vez por semana y tengo un examen que dice que no hay nada? Y ella dice: ah, no, es que no era una vez por semana, la verdad es que fueron 10 veces en total. Lo cual hace que modifique el relato dentro del mismo juicio. Contradecía las máximas de la lógica y de la experiencia respecto a la evidencia que debería quedar. Al menos debería quedar alguna cicatriz, alguna laceración, alguna modificación anatómica interna, dada la agresividad con la cual se me estaban atribuyendo hechos tan horribles.
Bueno, respecto a las fechas, yo le pregunto, ¿pero cuándo sucedió esto? Le pregunto al fiscal. Y él me dice, bueno, su hija declara de que la primera violación ocurrió en marzo del 2012. Yo le digo, ¿pero cómo va a suceder? ¿Y dónde fue? ¿Cómo sucedió? Me dice, fue en el piso que viven ustedes. Yo le digo, pero es que 2012, o sea, ¿qué me está diciendo? Si nosotros, según mi contrato de alquiler, que tú puedes tener acceso, indica de que nosotros ingresamos a ese piso en mayo del 2013. O sea, de marzo del 2012, que es cuando ella dice que sucedió la primera vez, a mayo del 2013 hay más de un año de diferencia. Entonces yo dije, esto no puede haber sucedido, porque en ese tiempo nosotros no vivíamos en esa casa. Entonces ella viene y cambia la versión y dice, no, me equivoqué, fue en septiembre del 2014. En septiembre de 2014 comienzan las violaciones. Entonces yo nuevamente me pongo a pensar y digo, pero si en septiembre del 2014 estábamos sentados en la consulta del médico psiquiatra, en donde me solicitaba expresamente que yo debía renunciar a mi trabajo porque tenía que generar la supervisión de ella. Y está también, si tú quieres tener acceso a él, mi baja voluntaria del trabajo en septiembre del 2014. O sea, me estás diciendo que las violaciones empezaron cuando yo estoy 100% en casa. O sea, no tiene ningún sentido que no hayan sido antes, pero hayan sido justo cuando yo renuncié, que tuve la baja laboral, en donde yo estaba 100% en casa supervisándola a ella. A la hora del juicio dijeron, las juezas sentenciaron que la hipótesis de la fecha era irrelevante, dado que una persona que tenga un episodio tan fuerte como violaciones, son irrelevantes las fechas. Cuando declara a mi esposa y que dice que su hija está con un tratamiento psiquiátrico y que ya ha mentido en una reiterada oportunidad, la jueza no toma en consideración ese relato, el de mi esposa, no considera el relato de su madre, y la verdad es que no le hace mucho caso. Cuando David y su mujer vienen a mí, lo que me cuentan y lo que puedo ver por la documentación que ellos me envían es que David es denunciado por agresiones sexuales reiteradas por parte de su hijastra y que se celebró un juicio en lo que sería el homólogo en España a primera instancia, ¿vale? Entonces, en ese juicio, además de no practicarse una serie de pruebas que serían fundamentales, además de esto, una vez celebrado el juicio, en la sentencia se le condena, pero porque este juez valora de forma arbitraria las pruebas que se practican en el juicio. Es decir, había una prueba sexológica donde la chica decía que David la había violado en reiteradas ocasiones. En esta prueba se deduce que el himen de la chica permanece intacto. A raíz de saber esa información, la niña dice que las violaciones eran anales. En principio remarca que durante todo ese tiempo la violó durante más o menos unas 100 veces. Cuando en la exploración se ve que no hay ningún tipo de lesión anal, que no hay ninguna marca que pueda, digamos que, acreditar mínimamente, ni siquiera indiciariamente lo que dice, la niña rebaja de las 100 agresiones sexuales a 10. O sea, hay un cambio también en lo que la niña denuncia. Por ejemplo, en España, tú tienes que, salvo una prueba concluyente, para que la declaración de la víctima sea suficiente, tienes que tener un mínimo de coherencia y de persistencia. O sea, tu declaración, lo que se supone que te pasó, no puede variar, y menos de una forma tan bestial. Estamos hablando de que pasó a un 10%. Aparte de esto, tenemos la prueba que demuestra que ella no ha sufrido ninguna agresión. De hecho, porque vaginalmente se comprobó que no había mantenido ningún tipo de relación sexual. Entonces pasa el juicio y finalmente yo creía que no iba a salir culpable, pero las juezas, frente a todo pronóstico, me dicen que soy culpable de violación y de abuso sexual. Y me dicen que debo cumplir 12 años de cárcel. En el caso que estamos viendo hay un test de Rosa. Los jueces no han hecho caso al test de Rosa. Hay un estudio psicológico. No han hecho caso al estudio psicológico. Hay pruebas clínicas, forenses. Los jueces no han hecho caso. Y eso es inaceptable. A esta niña había que haberla protegido. A esta niña tenía que haberse respetado
Porque es que estaba en terapia, es que había informes psiquiátricos, es que había un psicodiagnóstico, es que había un test de Rorschach muy sólido. Pero señor mío, ¿pero cómo se explica que los jueces hayan ignorado olímpicamente, solo por una cuestión que vaya usted a saber, supongo que ideológica? Supongo que en Chile estarán infestados de ideología, donde sistemáticamente se aparece la idea de que un señor es violador, pues ya está, es violador, y el punto pelota, como aquí, que ahora dice una señora, que la estamos pagando todos el sueldo, por cierto, dice una señora que a las mujeres hay que hacerlas caso cuando hablan, lo que dicen va a misa. Pero vamos a ver, pero qué ingenuidad es esta, pero qué barbaridad es esta. Cuando el ser humano miente, hombres y mujeres mienten. Y tenemos hasta estudios de la función de la mentira en la constitución de la subjetividad. Y de repente aparece una señora que dice, las mujeres no mienten, y lo que dicen hay que creerlas. Pero esa entronización, esa idealización, ¿a santo de qué viene? No ayuda a nadie, ni a las propias mujeres. Como no ayuda a esta pobre chica, que hayan dado por buena su palabra, no la ayuda nada, al revés, la enferma más. La jueza dice que tengo la posibilidad de poner un recurso, tengo 3 días para presentar el recurso, y yo entiendo que el recurso, si no está bien hecho, yo me iba a ir a la cárcel. Así que busco a uno de los mejores abogados que hay en Chile, me cobra una pasta, un equivalente en euros serían más o menos 10.000 euros, para pagar el recurso. Los tengo que conseguir, los consigo con la ayuda de mi familia y con los ahorros que yo tengo, y se pone un recurso. El recurso es admitido y luego tienen que irse a defender. Cuando lo defienden, el abogado era tan bueno que empieza a enumerar todos los derechos fundamentales, el perjuicio procesal, la falta de la valoración de la prueba, la inversión de la carga de la prueba, etcétera, 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 que iban contra y finalmente podían afectar absolutamente el fallo del juicio. A lo cual el Tribunal Superior dice que se anule el juicio y la condena y haya un nuevo juicio. Esa es la resolución sobre ese recurso. Decir que David, que por cierto al principio del vídeo se presentó con su segundo nombre para guardar cierto anonimato que al final hemos decidido que no merecía la pena, se confió demasiado, pues poniéndose en primera instancia en manos de una defensa la cual, después de escuchar los audios del juicio, puedo decir que era de todo menos competente. Y David, como muchas personas que confían en la justicia y en el Estado de Derecho, pues entendía que para ser condenado pues se debería de probar, más allá de toda duda, unos hechos que no tuvieron lugar, algo que si la justicia funcionase sería poco menos que imposible. Y claro, la justicia no es perfecta, y menos ahora que la presunción de inocencia se encuentra en entredicho, ya sea debido a causas ideológicas o por la veneración al sentimentalismo propia de nuestras sociedades. Y muchas veces, para salir absuelto de las acusaciones de una joven que te señala al mismo tiempo que llora delante de los tribunales, pues hace más falta que tú acredites tu inocencia antes de que ellos prueben tu culpabilidad. En el momento en que David se puso en manos de un abogado competente, por supuesto las tornas cambiaron, y tras revisar y reclamar el resultado de aquella sentencia, pues las instancias superiores fueron tajantes con respecto a las irregularidades que se habían cometido contra David en el juicio en cuestión. Y estos fueron los argumentos por los que las Cortes de Apelación declaró admisible la nulidad del juicio y con ello de la sentencia. Acorde a lo hasta aquí razonado, aparece demostrado que el tribunal del juicio incurrió en un error y falta de fundamentación en la valoración de prueba, lo que constituye un vicio que impone la obligación de anular el juicio y la sentencia. Los motivos absolutos de nulidad son casos en que el propio legislador determina que, por la gravedad de los hechos en que se sustentan, ha existido infracción sustancial de las garantías, y con ello que el afectado ha experimentado perjuicio procesal. El vicio concurrente dice relación con la falta de análisis respecto de pruebas que resultaron relevantes para el establecimiento fáctico y otros que se relacionaban directamente con la teoría del caso propuesta por la defensa y que, de paso, ponía seriamente en duda la confiabilidad de un elemento central de la prueba de cargo y por lo mismo solo cabe predicar a su respecto que reúne la trascendencia propia de la nulidad procesal. El abogado de David, los abogados de David recurren a lo que en Chile llaman la Corte de Apelación, que aquí sería la Audiencia Provincial o en su caso el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad, y allí detectan que ciertamente el juez de primera instancia, los que juzgaron
La primera vez, pues que no habían sido objetivos en valorar la prueba, ¿vale? Vamos a decirlo así para que todo el mundo lo entienda. Con esto hay una nulidad de actuaciones, es decir, el Tribunal Superior dice que el juicio ha de volver a repetirse con las mismas pruebas que se practicaron al principio, pero que ha de volver a valorarse esas pruebas. Esto es igual más o menos que en España, ¿vale? En España también pasa lo mismo. Si hay un juez que de forma arbitraria llega a una conclusión después de ver unas pruebas y un Tribunal Superior dice, hey, que valoradas estas pruebas, si se hace de forma diferente a como lo hiciste tú, el resultado podría haber sido diferente, pues el juicio se repite. Esto es lo que pasa en el caso de David. Me someten de alguna manera a querer confiar nuevamente en un tribunal chileno, argumentando que esta vez sí valorarán las pruebas de manera objetiva, lo cual nada a mí me asegura que pueda suceder. Eso es jugar a la ruleta rusa, y el problema es que si llegase a verme vulnerado nuevamente en los derechos, en la mala valoración de la prueba, en no considerar los testigos, etc., yo no tengo posibilidad de un nuevo recurso. Y el abogado me lo dice de esa manera, y me dice, como tengo binacionalidad, me dice, como eres español, ciudadano español, ve si en España, al ser un país del primer mundo y más avanzado en esta clase de temas, podrían ayudarte y podrían quizá argumentar en favor del sistema jurídico de todos los derechos que se te han vulnerado en Chile. Es tu vida, tu libertad, 12 años de prisión, la vas a volver a poner en las personas que aún teniendo todas estas pruebas, aún confirmando, porque yo te fui a declarar y dije todo esto que yo te estoy comentando con más detalle en el juicio, y aún así fueron capaces de sentenciarlo, declararlo culpable. Entonces yo, si estuviera en la piel de David, yo también, o sea, yo me voy a otro país a pedir ayuda y que alguien por favor se haga cargo de que estoy sufriendo esto, de que hay pruebas que certifican que yo no he cometido este delito y aún así me sentencia. Así que vengo a España, no me interponen ninguna medida cautelar, así que llego a España libre, y empiezo a buscar trabajo y encuentro trabajo medianamente rápido. Así que mi estrategia es juntar dinero para contratar a un buen abogado que me pudiese ayudar en mi problema. Y no alcanzo a trabajar ni 3 meses, y un día yendo con mi esposa a comprar al supermercado, viene un policía, me pide mi DNI, yo con gusto se lo doy, y viene y me dice que me lleva detenido. Cuando me lleva detenido me dice porque usted está buscado por la Interpol porque es culpable de tal cosa. Chile solicita a España primero que devuelva a David, pero lo hace informando a España de que hay una sentencia firme, o sea, de condena, y eso era incierto. O sea, a David se le había anulado su juicio. Esto supongo que es un error administrativo por parte de algún funcionario en Chile, pero a David le ocasiona que España lo detenga y lo ingrese en prisión. Nada, fue todo muy violento, había gente muy ruda, muy violenta, te miraban mal, te hacían señas sexuales, te ponían apodos, te miraban mal, te hablaban muy rudamente. Así que mi estrategia para sobrevivir ahí es pasar todo el tiempo posible dentro de una biblioteca, leyendo, escribiendo cartas, viendo alguna manera cómo poder salir de ahí. Una de las clases de cosas que se aprenden en prisión son 2 cosas. Uno, que dentro de todas las celdas hay navajas, cuchillas para afeitar que los presos guardan en lugares estratégicos. Y 2, que de entrada también te dicen en qué lugares no hay cámaras. Donde no hay cámaras es en los baños de abajo del patio, los baños que todos pueden ingresar. En un día, ya después del rechazo del recurso, quise evitar ir al baño, era una de las cosas que yo trataba de no hacer, pero un día por mucho que me aguanté, tenía que ir y faltaba mucho para ingresar a la celda, así que voy al baño. En el baño me doy cuenta que donde está el váter, las puertas no tienen para poner ningún tipo de seguro, y cuando estoy orinando
siento que entran 2 personas al baño, yo no hago mucho caso, hasta que la puerta donde yo estaba en el interior orinando se abre y de manera muy rápida un tipo, acento latino, yo no sé si era ni ecuatoriano, ni dominicano, ni nada de eso, porque pero eran muy parecidos a ese acento. Y uno me coge de la cabeza y me la pone contra el muro y me agarra las manos. Y otro, lo que siento es que me pone algo con punta en el costado. Y yo quedo ahí en blanco, temblando, no tengo idea qué hacer. Y me dicen, guarda silencio y si hablas será peor. Y después de eso lo que siento es mucho dolor, me bajan los pantalones y siento mucho dolor. Aparte que me presionaban la cabeza contra el muro y me dolían los brazos de tan fuerte que me los agarraban. No sé cuánto tiempo habrán estado los tipos ahí, deben haber sido minutos. Y la sensación de pánico, de miedo y de terror dentro de ese baño era... Yo pensaba que iba a morir ahí. Yo pensaba que de verdad me iban a apuñalar o... Se van, me reiteran de que no hable o será peor. Se van y yo quedo dentro del baño del váter llorando, con el pantalón abajo, temblando entero, en shock, me pitaban muy fuerte los oídos y siento, aparte del dolor espantoso que sentía atrás, siento que tenía un líquido que me corría entre las piernas. Cojo papel higiénico que tenía y cuando me voy a limpiar veo que el papel higiénico estaba completamente rojo y ahí me doy cuenta de la gravedad. Así que lo tiro al váter, me pongo otro tocho de papel higiénico entre las piernas y me subo los pantalones, me mojo la cara. Tenía una sudadera con capucha, así que me la pongo y con eso me voy a la biblioteca. Y ahí es donde yo dije que no iba a sobrevivir dentro de la prisión. Dije, tarde o temprano esto me va a volver a ocurrir o realmente me van a hacer algo peor. No sé no sé por qué sucedió, sospecho o podría intuir que fue porque de alguna manera Chile subió mi nombre completo asociado al delito de violación, me exponen en un diario como un violador y era fácil poner mi nombre en el internet y asociar de inmediato mi nombre a un delito y el peor delito por el cual uno podría entrar en prisión, pero eventualmente son conjeturas, yo no lo puedo confirmar. Esa misma noche cuando estoy acostado, bueno, aparte de días sin ir al baño y cuando finalmente voy al baño porque ya no puedo aguantar más, el ardor era tal que era horrible el ardor, era espantoso. Así que yo digo, me prefiero suicidar aquí dentro. Así que lo planeo. Los próximos días empiezo a decir, vale, cómo lo voy a hacer, de qué manera hacerlo más rápido, cómo lo hago para que si es que me llegasen a descubrir ya sea demasiado tarde, etc. Y no mucho tiempo después de eso viene un funcionario, bueno, me llaman en altavoz para hablar con un funcionario en otra sala y el funcionario me dice, Chile no ha mandado los documentos requeridos por el juez y dado que no ha cumplido los plazos, se cumplió tu máximo dentro de prisión preventiva, así que te vas hoy día a casa. Cuando me dice eso fue como un milagro. La verdad es que yo sentí que fue un milagro, no lo puedo describir de otra manera. Para una persona que no está acostumbrada, que no es un delincuente habitual, que este no es un modus vivendi,
que en España sufra en una prisión lo que sufrió, evidentemente le produce miedo y terror incluso hacia su propia vida, lo que puede suponer estar en prisión preventiva 1, 2, 3 años en una cárcel chilena. ¿Cuál es el problema que nos encontramos aquí? No es tanto legal, porque las cosas se hicieron bien. Chile ha demostrado que tiene una legislación con herramientas correctivas. España también lo hizo bien, porque todo lo que se hizo desde Chile y todas las obligaciones internacionales que tiene España las va a cumplir, con lo cual probablemente España tenga que devolver a David a Chile. ¿Cuál es el problema y la inhumanidad de este caso? Que aunque a David un nuevo tribunal lo absolviese, es muy improbable o muy difícil que una persona como David aguante en una prisión chilena 2 o 3 años. Él mismo teme por su vida, pero por su vida porque se le agreda por cómo es la convivencia carcelaria en prisiones de Chile, o por no poder aguantar esa presión psicológica. Entonces, aquí hay una disyuntiva más humana que legal. En este momento lo que estoy solicitando es un recurso de amparo, también es una querella por perjuicio patrimonial, por daño patrimonial, por lo que me sucedió dentro de los recintos penitenciarios, por lo cual sería un juicio, o sea, sería doble acción judicial. Básicamente decirle al sistema judicial español que si ellos me mandan a Chile, me mandan no a ser juzgado justamente, sino que me mandan a sentencia de muerte. Posiblemente de extraditarme a Chile me pondrían en prisión preventiva los años que ellos estipulen conveniente, que pueden ser hasta 2 años y medio, y en esos 2 años y medio seguramente yo no voy a sobrevivir. ¿Qué pasa? Que aunque sea muy injusto, ¿vale? Porque todas las pruebas pintan a que esas agresiones sexuales no sucedieron, el problema es cómo funciona todo el sistema judicial. ¿Qué pasa? Cuando se celebró el primer juicio, David, a quien el fiscal en principio además ni siquiera acusó y pidió el archivo, pero luego cambiaron el fiscal y sí acusó, estuvo en libertad provisional. ¿Qué pasa? Que como David se vino a España durante todo este procedimiento, lo más probable es que si David regresa a Chile, lo mantengan en prisión preventiva. Esto no es nada que no hubiera sucedido tampoco en España, ¿vale? ¿Cuál es el problema más grave? Ninguna prisión es como pretende mucha gente, que son hoteles de lujo donde comes y bebes y vas a la piscina y vas al gimnasio. Dista mucho de ser esto. Las prisiones en Sudamérica, en los países sudamericanos, normalmente tienen hiperpoblación, no tienen unas buenas atenciones médicas, no tienen una buena vigilancia y protección del usuario de esa prisión. Y Chile además, de hecho hace años hubo una investigación por parte de periodistas chilenos que llegaron a la conclusión de que las cárceles chilenas no son seguras para los presos, incluso para los presos de prisión preventiva. Cada 3 días muere un interno en las cárceles chilenas y en su gran mayoría es por riñas. El hacinamiento y las pésimas condiciones en que viven generan un clima de violencia donde la lucha diaria por los espacios lamentablemente cobra vidas. El informe es de Daniela Durán y Rodrigo Pizarro. Más abrazo, mira. Ayuda, llamemos al Paco, estamos inundándolo. En la penitenciaría todos los días moría alguien. Se matan por un pedazo de calabozo o porque la mujer del miró a este otro. Es mi hijo y yo lo amaba. Y no era un número, era una persona. Cada mes mueren en las cárceles chilenas entre 10 y 15 personas. Por el hacinamiento, la droga, porque igual hay demasiada droga. O te defendí y comí, o te comen. Cualquier descripción uno queda corto. Es como una puerta al infierno.
Y bueno, está este juicio de extradición. Chile pide que David sea extraditado, y en eso está en este momento en España la causa, en que, como dice Giovanna, quizás lo más probable es que nosotros nos extraditen y tener que repetir este juicio totalmente arbitrario, poco subjetivo, viciado en todo su... Y además a esto súmale todo este tema que anda del revuelo de las violaciones, como por ejemplo Guacha Yo Te Creo en Argentina, del Me Too y toda esta cosa de que solamente porque tú digas que te sucedió, ya eres culpable. Que la presunción de inocencia se perdió absolutamente, a ti te acusan de violación y ya tú no eres inocente hasta que alguien lo demuestre lo contrario, sino que tú eres culpable y tú tienes que defenderte y demostrar que tú eres inocente. O sea, se perdió todo eso y en Chile está lo mismo. Lo que vamos a hacer es que se conozca, porque al fin y al cabo, aunque la legislación chilena tenga las herramientas para corregir este error, sí que es verdad que no podemos olvidar tampoco que este juzgado en Chile cometió un error muy grave cuando estábamos hablando de que podía suponer condenas de muchísimos años de prisión. Entonces esto tampoco lo podemos obviar, y tampoco podemos obviar la realidad de que la vida de esta persona en un centro penitenciario chileno podría correr peligro. ¿Qué podemos hacer? Dar la mayor difusión posible para que pase lo que pase y siga legalmente el curso que siga, que a David no se le deje desamparado y que se garantice que tenga un juicio justo y que se garantice su seguridad. Yo entiendo, y lamentablemente esto es así, que cuando uno está solo puede sufrir lo peor de los defectos del sistema de un país. Pero cuando a uno le observa desde el mismo país y desde otros países, pues ese país es más cauteloso con lo que hace y en cumplir y garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Y esto es así, todos lo sabemos, gente que ha sufrido injusticias brutales y sale en televisión, se hace público y de repente empiezan a corregirse mágicamente las cosas. Y esto es así. Por eso lo que podemos hacer es estar muy pendientes, dar mayor difusión en España y sobre todo en Chile, para que decir a Chile que confiamos en su sistema judicial, que tenemos serias dudas sobre su sistema penitenciario, pero igualmente vamos a seguir observando, porque al fin y al cabo se trata de un ciudadano español y que va a haber muchos ojos mirando lo que pasa, y que si se comete la más mínima irregularidad o el más mínimo quebrantamiento de los derechos humanos, que va a haber mucha gente que va a alzar la voz. Eso es lo que podemos hacer. O sea, yo no voy a pedir la absolución para David, porque David debe someterse a un juicio, pero ese juicio debe ser justo. Y garantizarse su seguridad está por encima de cualquier otra cosa. Yo en este momento lo que más temo es por mi vida. Temo que si nadie hace algo al respecto yo pueda terminar muerto más pronto que tarde, y básicamente este video y esta conversación contigo es por eso, porque necesito ayuda, necesito que alguien que tenga los medios me crea y pueda brindarme algún apoyo, porque toda la gente a la cual yo le he contado esto me dicen, bueno, te creo, veo la prueba, es una putada lo que te sucedió, pero no puedo hacer mucho más que eso. Entonces ahí te sientes en un desamparo absoluto, porque ¿qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer ante una mentira? ¿Qué puedes hacer si tienes pruebas que demuestran que lo que se te acusa es falso? Pruebas que son contrarias al relato. ¿Qué puedes hacer si nada de eso te ayuda? Entonces la sensación de desamparo judicial es terrible, por lo cual estoy tratando de buscar todos los medios de ayuda. No solamente este apoyo es para mí, sino que luchando contra una idea de que el hombre es violador solamente por ser hombre, y esa es la sensación que yo tengo, porque esa es la acusación que se me hace, y contradice toda la ciencia, toda la lógica, todas las máximas de cualquier experiencia, y pese a ello se insiste en acciones judiciales que son francamente irracionales. Entonces, eso. He tratado de dar una perspectiva de lo muy preocupante que es lo que está pasando, y dejando claro este caso para poder hablar de una situación que se da en general y por desgracia en la sociedad. La sociedad tiene que recuperar el sentido común, hay que recuperar
un abordaje serio, científico y aideológico, sin ideología. Como habréis podido observar, nos encontramos ante un caso brutal, en el que la vida de un señor corre peligro debido a una denuncia falsa. Señoras y señores, las denuncias falsas sobre las que muchas veces se frivoliza y se miente directamente en redes sociales y en medios de comunicación son un drama tremendo para las personas afectadas, llegando a casos tan extremos como el que acabáis de escuchar. Y no se pide que no se crea a las mujeres, ni decimos que no existan los abusos, agresiones y maltratos. Por supuesto que existen, y por supuesto que la palabra de la mujer debe de ser valorada debidamente por todos los órganos pertinentes. Simplemente se dice que las denuncias falsas existen y se quiere dar a conocer las dramáticas y brutales consecuencias que una denuncia falsa puede tener sobre la persona a la que se está acusando, y que llega a tener una naturaleza mucho más monstruosa que el abuso que se hace desde la ilegalidad, sobre todo cuando esta denuncia falsa tiene la connivencia del Estado. Y el desamparo de una persona juzgada y condenada por un crimen que no ha cometido es de las peores cosas que le puede pasar a un individuo. Por eso no es una broma y es importante garantizar los derechos fundamentales de todas las personas que conformamos una sociedad, ya sean hombres o mujeres, y sobre todo pararles los pies a aquellos que se burlan de la presunción de inocencia y que han llegado a hacer creer a una parte de nuestra sociedad que este fundamento es en realidad una suerte de mantra machista. ¿Pero qué broma es esta? La historia de David Bross es brutal, y si no le damos cierto apoyo y difusión a su caso, pues puede ser que este señor no salga de este terrible episodio con vida. Así que cualquier cosa que se os ocurra, ya sea apoyo económico, apoyo moral, apoyo legal, apoyo logístico, ofrecerle trabajo, ayudarle con la web, cualquier cosa que se os ocurra, os dejo su móvil y su mail para que os podáis poner en contacto con él. Muchas gracias a todos de antemano, y a ver si conseguimos que en un futuro apenas nos encontremos con historias como la de David. Soy un tío blancuetero, dale like si te ha gustado el vídeo, compartid y suscribiros al canal. Os dejo en este vídeo también la entrevista que le hicieron en Malos Tratos Falsos a David. Y nada más, hoy más que nunca quiero acompañar a todos los que me apoyáis, a todos los que veis mis vídeos, a todos los que lo compartís, a todos los que me apoyáis por PayPal y a todos los que me apoyáis por Patreon, a mis privilegiados, opresores, machirulos, señoros y otros tíos blancos hetero. Gracias, no podría hacer esto sin vosotros, y a veces esto tiene una importancia y una relevancia mucho mayor de la que a uno le gustaría. Ojalá vídeos que requiriesen de cierto impacto como este o el de Carlos Salgado pues no fueran necesarios. En fin, que no os voy a decir mucho más porque este vídeo, dada la naturaleza del caso, pues me habrá ocupado mucho tiempo, así que eso, que no tengo mucho más que decir. Un saludo y hasta otra.